nacida, criada en el Mojón, y siempre me ha gustado lo que es la cerámica de barro. Y por eso pues aprendí hace un montón de años, pues no sé cuánto, pero lo menos 30 y algo. El algo no creo que sea mucho. Yo estuve aprendiendo con este chico, con José Ángel, que era de Tenerife, y íbamos un par de horas a buscar trocitos de cerámica por los caminos, por los barrancos de aquí, del pueblo del Mojón, porque era donde antiguamente se hacía la cerámica. Entonces la gente pues se les rompía y todo eso aparecía en los caminos, en los barrancos. Y luego también, a través de los alumnos, él se informaba quién podía tener cerámica en el Mojón. Incluso Mojón y Teseguite, porque como Mojón y Teseguite siempre ha sido pues casi el mismo pueblo, nos decía que si había gente, si conocíamos gente que tuviese cerámica. Entonces pues nosotros nos íbamos informando, íbamos a las casas, él veía las piezas que había, unas personas tenían las piezas rotas, otras las tenían sanas, las que estaban rotas, muchas de ellas se las llevaba él, las arreglaba, que la cerámica del Mojón era toda era pintada con almagre y teque. Era la cerámica que se hacía antiguamente, que yo de antiguamente lo único que sé era el pueblo de la cerámica, por eso le dicen el pueblo de los tiestos, porque el Mojón siempre se le ha dicho el pueblo de los tiestos. Esto fue donde de primero se empezó a hacer la cerámica. Se empezaron a hacer los novios, era cuando un chico le gustaba a una chica. Lo que yo sé, yo no sé si hay más, pero lo que yo sé es eso. Cuando un chico le gustaba a una chica, se hacía, como todos los familiares hacían cerámica antiguamente, pues cogían un poco de barro y hacían la figura del hombre y se lo mandaban a la chica. Si a la chica le gustaba al chico, pues le hacía también la novia para que viera cómo era, por eso sus atributos eran grandes y tal, porque antes no se veían, las mujeres se vestían todas con las faldas hasta los tobillos, entonces pues por eso le regalaban los novios para que vieran cómo era. Y eso es lo que yo sé de los novios del Mojón. No sé si la historia es mucho mayor, pero que es lo que yo tengo entendido. A lo mejor es más, pero no lo sé. Y bueno, aquí estoy haciendo cerámica y novios del Mojón, que es lo que más se vende, lo que más la gente les gusta, son los novios del Mojón. La gente se iban a la montaña a buscar la tierra. La traían en burros, porque no habían coches, la traían en burros, le ponían sus alforjas a los burros, lo cargaban de piedras de barro, la machacaban, la mezclaban con la otra tierra y hacer cerámica. Y luego la vendían, como se iban a Recife, vendían las piezas de cerámica porque no había otra loza. Antiguamente pues la loza que se usaba era eso, la de barro, se hacían calderos, por ejemplo calderos con sus tapas para hacer la comida, los braseros para calentar la comida, que le ponían el carbón o los carozos, porque hasta eso no había carbón, sino los carozos, y ponían la comida encima para calentarlo. Pues los sajumerios, que son estos, lo utilizaban mucho como ambientador en la casa, porque antes no había ambientadores, los ambientadores son de un tiempo para acá, y cogían y ponían cáscara de naranja, pelaban las naranjas, pelaban los limones, los ponían al sol y romero y lo ponían aquí encima, luego le ponían el fuego debajo y eso daba ambiente en la casa, o sea, perfume en la casa. Pues eso eran los sajumerios. Luego después estaban los togios, que se usaban mucho también para ordeñar la cama, porque el togio era una pieza de cerámica que se usaba mucho, y aparte luego estaban los platos, las tazas y todo eso. El tiesto, que también se usaba para tostar, también se hacían asaderas grandes para amasar el pan, pues también los lebrillos, también cogían lebrillos para lavarse las manos, que eran unas palanganas grandes, para lavar las papas, lavar la carne, lavar todo lo que usaban en sus casas. Esa era la pieza de cerámica que normalmente se usaban antes y era el medio de vida que tenía la gente del Mojón con sus cerámicas de barro, con su loza de barro. Hoy ya no, pero esto es una pena que se pierda, esto debería de seguir porque es una tradición muy antigua, una tradición muy bonita, porque es muy bonita la verdad. Utilizar
volver a utilizar las piezas, no se van a utilizar, porque viendo lo que hay hoy no, pero es bonito que se conserve y es bonito que verlo de antes. Bueno, yo aquí estoy haciendo ahora mismo un togio, que era de las piezas que se hacían mucho antes, antiguamente. Estoy haciendo un togio, el cual yo traje la tierra de la montaña, la mezclé con la otra que se coge en los barrancos, se machaca la tierra de la montaña, la de los barrancos no hay que machacarla, solamente la que se trae de la montaña. Se mezcla, se hace el barro y este es el barro ya hecho, ya amasado, para empezar a trabajar. Amasarlo bien primero, luego hacemos los churros y vamos montando la pieza hacia arriba. Luego después hay que dejarlo secar. Primero se trabaja. Luego después hay que dejarlo orear un poco y al siguiente día se le da callado. Si está muy grueso, lo desbastamos un poco, que lo desbastamos nosotros, utilizamos esto para desbastar. Se puede también desbastar pues, con un hierro, pero nosotros usamos el plástico, siempre y cuando que tenemos estos plásticos que lo conseguimos en cualquier caja, pues lo desbastamos con esto, si no con un hierro. Y luego le damos callado para alisarlo. Luego después que está el barro bien terminado, cogemos y lo dejamos que se seque bien seco para llevarlo al horno. Estamos calentando el horno, echando fuego en el horno como 7 o 8 horas. Lo dejamos y a los 2 días lo sacamos del horno. Ya la pieza ya está terminada. Pues yo estoy dando clases en el plan cultural, llevo ya no sé si son 15 o 16 años. Yo empecé en la Casa Peraza de los Valles. Y ya después, el primer año, ya después ya empecé a darlo aquí en el Mojón, que es donde normalmente se debería de seguir dando siempre. Hoy yo y mañana cualquier otro, porque es el pueblo de la cerámica. Y bueno, y ya tengo bastantes alumnos, gracias al plan cultural, la verdad, porque si no fuera eso, pues no se estuviera dando estos cursos, y que sigan el plan cultural dando estos cursos para que la gente vea cómo es la cerámica, cómo era la cerámica antigua de barro. Este es para coger la cruz, para que los hilos no se enríen, porque meto los palos por aquí, ¿sabes? Y así no se enreda. A ver, así, así. Ahí no tiene nada que ver, donde tiene que ver el trabajo es aquí. Si ya las medidas ya las sé más o menos. No, pues para hacer fajín, pues a lo mejor lo cogería aquí para el fajín, en lugar de este, para este que es un poquito más grande, porque de aquí allá es muy grande. Lo cojo aquí como un poco más. Así. Pues así. Ahora paso a la lanzadera. Ahora cruzo el pie por el otro lado, para que el hilo vaya quedando siempre así, porque tengo que cruzar los pies. Ahora este. Ahora paso este y este. Ahora cojo así. ¿Lo ves? Ahora
Esto es para seguir aquí, ¿sabes? Que no quede todo acampado. Ahora, y ahora por aquí. Ahora la toalla, la tela para el traje, como los trajes hay hechos también. La tela y aquí se hace de todo, porque si haces un faje, haces tela. Es una tela. Pasa que esto es una cosa fina con Carmen Ferrer. Carmen. Nosotros decíamos Carmita. Y el marido se llama Manolo. Ella era de Tao y él, no sé, también sí era de Tao. Él no me acuerdo, Manolo. Carmita era una mujer muy cariñosa y la familia toda. Tiene las hijas y todo y... Cuando empecé hace 4 años, ya fue cuando ya me emprendí a hacer estas camisas. Yo siempre he cosido, pero lo que era a lo mejor carnavales, cosas de mi casa. Y ya pues un día una chica me dijo, mira, ¿no me harías una ropita para mi niño y tal? Eran los días de las fiestas del Carmen. Y yo le dije, digo, bueno, sí, no es que sea costurera porque yo no saqué título de costurera, pero sí te lo puedo hacer. Pues se lo hice, le hice su pantalón y su camisa. Luego pues ya la gente, el boca a boca, pues ya se fue la gente escuchando de que yo hacía las camisas y tal. Pues empecé lo que fue la camisa que realmente antes se usaba aquí, que era la de esta, que es la de mahón, porque esta es mahón y esto es otra tela. Y claro, el mahón ya no se conseguía en Lanzarote y lo teníamos que mandar a buscar a Las Palmas. Antes, como económicamente ellas no podían, pues como iban a hacer el cambio llevaban el pescado para a lo mejor comprar lo que es también la comida, pero a la vez también compraban telas y luego hacían las camisas. Y las hacían pues eso, pues para el hombre que era el que iba a la pesca, y les hacían las camisetas. De hecho, le hacían como unos canesú, que son las partes de arriba, y se las ponían dobles porque, claro, el trabajo de la pesca, pues con el salitre se les iban estropeando más y le iban después poniendo trocitos a medida que se les iban estropeando, ¿sabes? En vez de, le hacían como un surcidito, pero luego encima le ponían como un parchito para que eso les siguiera manteniendo pues a lo largo de lo que es la temporada bueno, que diariamente salían a la pesca. Las empezó a hacer una tía mía, que ella se llama Inocencia, que era la poeta de aquí. No es que sea complicado, hay mucha gente que las hace también aquí, que no es que se dediquen, pero que las hacen. Pero la letilla que mi tía hacía no es igual, que tú las ves por ahí, no, esta letilla no es hecha de las que mi tía hacía. Mi madre sí aprendió de mi tía a hacer las aletillas. Y yo aprendí de mi madre a hacer el tipo de aletilla, porque tiene su sistema y tiene su rollo, tienes que saberla montar, darle la forma del piquito, que te quede bien. Y claro, yo aprendí, eso sí lo aprendí de mi madre, porque mi madre me decía, si no, las haces así.
yo intenté, empecé a hacerlas, las hacía como normal, pero le llamamos como postiza, que la poníamos después encima ya tú ya la hacías directamente y ya la montabas sobre la camisa. Y lo bonito y lo artesanal era como ellas la hacían antes. La marca que ellas tenían era lo que es la cuarta de la mano, lo que es la mano, y ya ahí medida, lo medías y ya pues lo trababas, se hilvana, y luego cuando ya lo tienes hilvanadito, que ya ves tú que el bolsillo ya está en la forma que tú querías montarlo, pues ya empiezas a pasarle un hirván y ya lo metes a la máquina y ya lo coses, aunque ellas lo cosían antes a mano, pero claro, ahora todo es a través de máquinas, aunque las máquinas que habían antes también hacían lo que era el pespunte, lo que no hacían eran el reilado, que lo hacían ellas a mano, pero claro, ahora pues con más rapidez tienen las máquinas que te rehilan, le ponían en el bolsillo porque como iban a pescar, que si llevaban la cajita de cigarros, luego hacían el otro tipo de bolsillo que lo usaban como para poner la cachimba, ya los que fumaban con pipa, con cachimba, ya ponían la cachimbita aquí y no lo llevaban, este bolsillo sí lo llevaban también a la pesca, pero el más que llevaban era que era para meter su cajita de cigarros, porque claro, ellos fumaban y ahí metían su cajita de cigarros. La manga también no es una manga que sea larga, que te llegue hasta lo que es la muñeca. La manga es a medio brazo, ¿sabes? Que es corta, porque ellos de la misma manera que hasta para moverse, porque claro, ellos lo tenían como para faena, ¿sabes? Para su trabajo, y para no estarse pues remangando, pues lo hacían a pie, que no tuvieran que estar con dándose las vueltitas en sus manos, o sea, en sus mangas. Hay unos que te la piden de antaño, pero ahora te están pidiendo las que son de trozo. Esta tía mía, Inocencia, fue la que empezó a hacerla de trozo porque un señor que vino a la isla le encargó una camisa de trozo. Y ella se la hizo a ese señor, pero para el verano siguiente, que de hecho ese señor viene a la isla y ya se pone la camisa desde que llega hasta que se vaya. Pero es una cosa para que no se pierda, aparte que me gusta porque todo esto es gustarte y seguir. Pues hace aproximadamente unos 15 años, desde el Departamento de Artesanía del Cabildo de Lanzarote, intentó formar más artesanas dentro de lo que es la palma, la sombrera, las rosetas, porque ya se estaba hace 15 años y ya había poquitas artesanas. Entonces eso realizó unos cursos en el Monumento al Campesino. Entonces, en ese momento, quien daba el curso de Palma y Palmito era doña Dolores, una señora, bueno, ya fallecida, que vivía en Punta Mujeres, pero ella venía de Daría, ya que de allí era donde salía casi toda la artesanía de Palma, por la cantidad de palmeras que hay arriba. Y ella aprendió de su madre, de su abuela, o sea, yo creo que toda la familia era trabajadora de Palma. Tú hacías unas piezas y te la calificaban, y a partir de ahí, pues te daban el carnet de artesana. Gracias a ellos, pues yo también tengo el carnet de artesana. Al 2 o 3 meses más tarde, apareció también el curso de sombrera que lo daba Hortensia, que es una señora de los Valles. También lo hice y muy bien, porque como estaba, es cuestión de empleitas, aunque sean distintas de la otra, más pequeñita y más trabajosa, pero muy bien y muy interesante. Y lo mismo, a Hortensia la enseñó su suegra, por lo que decía ella. Dependiendo de la pieza, en el caso de la sombrera, la empleita es mucho más estrecha, pero tiene más tiras de palma. Porque a la vez, si trabajas para una cosa grande, para la sombrera tienes que dividir esto lo menos 4 veces. Y de aquí sacar finita, aunque después son de 9, de 11 y de 13 tiras. Y utilizando lo que es el palmito para hacer la sombrera. La palmera está pendiente, o sea, siempre que están cortando palmeras que estén bien, porque hay algunas que están llenas de bichos y no sirven o están quemadas,
Si ves la artesana, si ves que alguien está corriendo va y coge las hojas de palmera, ¿no? Normalmente para las buenas son las que empiezan con esto, una parte de las hojas muy ancha, porque te sirve para hacer esteras y también cosas, utensilios que lleven peso, como puede ser lo que es la hena, ¿no? Entonces, a partir de ahí, tú vas subdividiendo lo que es la hoja completa de la palmera. La parte de abajo normalmente son muy gruesas, pero muy finas. Eso se aparta porque se llaman costureros. O sea, después de hacer tantas empleitas, las tienes que unir y las unes con el costurero. Después ya la parte siguiente ya te vendría más ancha, que ya las apartarías para hacer cosas grandes como las esteras y eso. La parte intermedia, que es ancha pero más corta en su longitud, ya la puedes coger para hacer piezas más pequeñas como maceteros y cosas así y cestas. Y después ya la última parte, que es más pequeñita, se suele coger para hacer lo que son las escobas. Y después ya está todo deshojado lo que es la hoja, te queda lo del centro, la parte central, que es el pírgano, que con eso se hace otro tipo de cestería, que aquí quien la hace es Eulogio, en Arías. El palmito es en la palma, como si fuera el corazón de la palma, que no se ve, es la hoja que va a salir pero que todavía está blanca. Entonces, normalmente eso lo tiene que hacer un experto, porque si tú quitas demasiado palmito, matas la palmera. Es como si fueran los hijos, o la parte viva de la palmera es el palmito. Y lleva otro proceso incluso al tratar. La hoja de palmera verde tú la pones al sol para que se seque, mientras que el palmito tienes que tener cuidado porque nada más le puede dar el sol, pero nada de humedad. O sea, lo pones al sol, desde que se va lo tienes que retirar. Y es más suavito a la hora del tacto. Para una estera, como te comentaba antes, se coge la parte de las hojas que sean más anchas, sin cortarle lo que es la parte del tronco, lo que va pegado. ¿Por qué? Porque las esteras, y aparte de ser una alfombra, en la antigüedad se usaba para recoger lo que era la humedad. O sea, incluso se ponían debajo de los colchones para que no llegara la humedad a las camas. Entonces no se le puede quitar esto, se lo dejas y vas trabajando con él así siempre. El palmito no, el palmito tiene que estar completamente limpio y todas las tiras tienen que ser iguales. Y no lleva este tipo de empleita, sino es otra distinta. Estoy haciendo una empleita de 7, que normalmente se trabaja 4 por un sitio y 3 por otro, ¿no? Siempre tienes que aumentar por la parte donde lleven más para que quede 3 por un lado y 4 por el otro. Y para hacer la empleita, para hacer una sombrera, tendría que ser de 9, dejando por un lado 4 y por el otro 5. Yo, independientemente de lo tradicional, que puede ser la estera, la cesta, las escobas, pues siempre he intentado innovar, pues forrando muebles, haciendo puff, cestas grandes, tanto de picnic como para meter ropa, portafolios cuando son para algún tipo de regalo de hombres, también fajines en palmito, como de complementos para colecciones de moda. Y en realidad todo lo que me pidan, carterones para bodas. La verdad es que no sé si el origen de este tipo de mochila sea de aquí o de Fuerteventura, porque yo lo hice a raíz de que una que vive en Fuerteventura. Este tipo de mochila, su nombre original es hena y la utilizan normalmente los pescadores para ir a mariscar. Y normalmente la parte de abajo está como más abierta para que salga el agua según vayas cogiendo el marisco. Bueno, yo creo que para conservar la cultura hay que cuidarla y no se ha cuidado, o sea, se ha interpuesto cosas más importantes que se va, como puede ser la moda. La artesanía no, la artesanía es para siempre y si no la cuidas, pues no la tienes. Entonces incentivar a hacer cursos y la gente que ya que esté, por lo menos, o reciclar, ¿no? Y que se ocupe más de los artesanos.
bajo la enseñanza de las manos de mi madre. Es una tradición y una generación que siempre va pasando de generación en generación. Y tuve la gran suerte que fuera de mi madre. Bueno, también mi suegra, porque ya me vine para la villa con 20 años, que no lo tenía ni bien cumplido porque me casé, me enamoré del muchacho de la villa y del pueblo porque estoy encantada de él. Entonces, claro, ahí ya empecé yo con algún truquillo que mi suegra ya me enseñó y eso me hizo profundizar más, como la bresilla, la blonda, el reilado. Todo eso ya me profundizó más. Yo me sentía como más segura de lo del mercadillo. Ahí yo venía todos los domingos al mercadillo. Tenía mi puesto, ayudando mucho en lo que es el ayuntamiento, que tenía ya el puestito asignado. Y la relación, y como eso a mí, lo que es la Roseta, siempre me da como mucha vida. Yo digo que son 3 pilares para mí. Lo que es ser madre, esposa, las tareas del hogar, lo de la artesanía de Roseta, en el grupo de caridad que estoy, o sea, tengo retalitos de felicidad de que todo esto me lo ha dado. Y yo siempre digo, sería una suerte de que esto no se perdiera, porque es una pena que nuestra tradición se hunda y que se vayan a los chinos a comprar cualquier cosa, que oye, que también trae cosas bonitas, pero que lo nuestro no se hunda. Y lo más importante sería, pues nosotros, las artesanas mayores, que lo fuéramos profundizando. Y con esa ilusión estoy. La Roseta era que tú ibas a la tienda, te traías esos ovillitos de hilo, te apuntaban en un papel de vaso la cantidad de hilo que llevabas. Y cuando llevabas las rosetas ya hechas, allí te apuntaban que a lo mejor te traías el 1/4 kilo de arroz, como la 1/4 de aceite, como a lo mejor lo ibas anotando y cuando venían las fiestitas, eso era cuando ya era más grandita, para comprarte las telitas para San Pedro, Santa Bárbara. La misa de San Blas, sabes que San Blas es el velato, siempre iban los niños que leían San Blas. Y nos daban en la iglesia un panecito y yo hacía 2 rosetitas pequeñitas y esas las ponía entre el panito y después se las colgabas aquí para que resguardara un panito y se ponía allí. Y luego después estaba, como te digo, desde una rosa hasta un juego de camas, corchas, toallas, tapetes, caminos, tanto para la mesa como para los cofres, las cómodas. Formas aquí tengo unas cuantas, pero yo siempre estoy con las que mi madre me enseñó, para no dejarlas atrás. Pero siempre el pensamiento, el afán de tú sacar cosas porque lo haces con ilusión, entonces te ocurre de hacer algunas más. Y yo recuerdo como me enseñó Juana Cabrera, decía, tú siempre intenta de hacer una distinta para que el trabajo te sea como más mirado, para que te llame más la atención. Eso siempre me decía, pero no me convencía mucho. Pero sí, bueno, desde lo que es este bañito, que es una roseta, pues puedes hacer desde un tapetito como este para ponerlo en lo del pan, para ponerlo en la mesa en un jarrón, pues ¿qué te digo yo? Pues hasta un reloj del puedes hacer, pero una cortina, una toalla, como te comentaba. Bueno, posavasos, los pequeñitos, pues posavasos para el pan. Hay personas que los usan, poner el pan en cada uno. Nosotros en casa ponemos el pan para todo, la cestita para todos. Eso según ya hay el costumbre que tú tengas y tengas el gusto también. Esto sería el pique con los alfileres, el molde para que no choque una con la otra, y esto es el cojín. Y luego después la haríamos así, dándole la vuelta, dejando un alfiler y a la avenida irlo cogiendo para que poco a poco se vaya elaborando y que ni te quede ninguno y que no te falte. Y después lo enhebramos y esas se le llaman las rosetitas de hogar. Estas son las primeras que yo aprendí.
porque tenía primero que ir, pues, como todo, ir viendo. Después, en vez de trabajarse de lo que es surcido, esa se trabaja así, cogiendo de uno en uno, para que te quede el agujerito después, porque si no se hace así, no queda. Y como te decía, pues esto va de generación en generación, y esa sería la forma de no perderse. 5 minutitos a lo mejor, que si la aguja de que cuando son pequeñitas, otras de cuartos de hora, otras te tardan más. Depende del trabajo que se tenga. Yo siempre les recomiendo a toda la gente que tenga artesanía, que haga el esfuerzo, que hagamos el esfuerzo para que cada cual demos a conocer, porque ya no es el afán también de vender, sino todos esos encuentros te es bien para ti, porque te vas corrigiendo, porque no todo se sabe, te vas corrigiendo en muchas cosas.